Buenos días, chicos, me alegra mucho volver a contactarlos. Espero pues que ustedes estén en su casita muy juiciosos siguiendo todas las indicaciones de esta cuarentena. Hoy estamos aquí en otro lugar, no estamos en nuestro salón de clase, pero confiamos en el Señor y sabemos que pronto volveremos a vernos. Y yo volveré a verme con Octavo, que ha sido un curso que trabaja muy bien, ustedes lo saben lo que pienso de ustedes, que son muy juiciosos, son muy pilos y son el curso que mejor me trabaja en sociales. Por eso sé que estas actividades para ustedes van a ser muy fáciles, muy sencillas y las van a entender. Estamos hablando de la Revolución Francesa y estamos viendo cómo una Francia se libera de ese yugo de la monarquía, ¿no? Pero cuando los reyes son guillotinados y ya se termina toda esa parte de la opresión de la monarquía, va a pasar un tiempo, después de 1789, va a venir una década donde los franceses se van a empezar a organizar, pero no pueden. Y a finales de estos 10 años va a haber una parte del gobierno que se va a llamar el directorio. El directorio estaba conformado por 5 personas. Estas personas pertenecían a la burguesía y la burguesía finalmente había conseguido lo que siempre había anhelado, el poder. Tenían el dinero, pero ahora también tenían el poder y eso hizo que empezaran otra vez a abusar del pueblo. Ya no era la monarquía, ahora era la burguesía. Entonces, ¿cómo hacer para que esta gente fuera quitada del poder? Pues solamente necesitaban una persona que tuviera carácter, que fuera apoyada por el ejército. ¿Y quién mejor que una persona del ejército con esas características? Y esa persona va a ser Napoleón Bonaparte. Esta parte que vamos a empezar nosotros a ver se va a llamar la era napoleónica. Y se llama así porque su protagonista es Napoleón Bonaparte. Entonces voy a contarles primero quién era ese señor Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte va a nacer en una isla de Francia. Esa isla se llamaba Córcega, pero anteriormente esa isla había pertenecido a Italia. Entonces, por cuestiones de guerra y todo eso, ahora pertenecía a Francia. Allí se crió Napoleón Bonaparte. Su padre había sido de la corte del rey Luis XVI y era abogado. Entonces, Napoleón Bonaparte siempre fue gustoso de toda la parte de la milicia. Entonces, Napoleón Bonaparte, que era adepto no de las ideas del pueblo, sino era como más dado a apoyar las ideas de la monarquía, es perseguido por un grupo de radicales que defendían la Revolución Francesa, que eran los jacobinos. Entonces tiene que partir de esa isla y salen con su familia de la isla y se van a vivir a Francia. Allá en Francia, entonces Napoleón Bonaparte va a ingresar a la escuela de artillería francesa y se va a destacar porque era un hombre de carácter, porque en los momentos de enfrentamiento no perdía como la tranquilidad, sino que era un hombre que sabía enfrentar todas las situaciones y se va a destacar porque le daban muchas misiones y él salía avante con todas las misiones que le daban. Entonces, esa determinación y esa frialdad que tenía hace que él crezca rápido dentro de la carrera miliciana y llega rápidamente a ser general del ejército francés. Entonces, de esa manera, siendo general, lo van a contactar para que ayudara a derrocar a ese gobierno que se llamaba el Directorio. Y así lo hacen. Pero era muy inteligente Napoleón Bonaparte, porque no solamente derroca al Directorio francés, sino que además logra que este directorio estaba conformado por 5 personas que eran cónsules, pero él hace que le nombren único y vitalicio además cónsul ahora del gobierno. Pero la gente lo veía con muy buenos ojos porque él defendía los intereses del pueblo. Entonces, sigue, Napoleón Bonaparte tenía un espíritu de emperador, es decir, que quería para Francia unir más y más y más territorios, hacer de Francia una gran nación, una potencia. Pues se dedica entonces, desde que es nombrado cónsul, va a ser más o menos en el año 1799, porque es después de los 10 años del gobierno
de los burgueses. Entonces se va a dedicar a engrandecer el territorio francés y este joven Napoleón Bonaparte va a empezar a conquistar todos los terrenos y todos los territorios que estaban cerca a Francia. Y no solamente ya era cónsul, sino que va a llegar a terrenos de Italia y va a apoderarse de todo el territorio de esta península itálica y se va a hacer nombrar allá en Italia rey de Italia, y más adelante va a hacerse nombrar emperador, porque ya el territorio francés había crecido tanto, era un imperio, que él va a ser el emperador de Francia. De su vida personal, pues fue bastante turbia la vida de Napoleón Bonaparte, porque conquista a una mujer, se casa con ella, que es Josefina, pero no logra lo que él anhelaba tanto, y era tener un hijo, porque quería dejarle el poder. Él ya era emperador y había cambiado la constitución para su favor, y quien le sucediera, pues quién mejor que debería ser su hijo. Esta mujer con la que se había casado no le podía dar hijos, entonces eso hace que él se desestabilice y que vaya al divorcio, se separe de esa mujer. Aunque la amaba, él se quiso separar y va y se casa con otra dama con la cual sí puede tener hijos y dejar el poder ahí. Pero toda esa inestabilidad emocional es la que va a hacer que Napoleón Bonaparte, después de ser un gran líder, de ser un hombre de carácter fuerte, temple, pues decaiga un poco. Napoleón Bonaparte va a ganar casi todas las batallas, pero va a haber una que se va a llamar la batalla de Waterloo, por allá en Bélgica, en Bruselas, y va a perderla. Allí va a ser capturado y llevado a una isla, que es la isla de Santa Elena, es una isla británica, y va a ser desterrado, y el pobre Napoleón pues va a morir allí, también de tristeza, enfermedades, pero dejó un gran legado para Francia y dejó muchísimas cosas que hay que abonarle. La gente aprendió nuevamente que debía luchar por sus derechos, que deberían seguir el ejemplo de Napoleón Bonaparte, que había sido un gran guerrero y había llevado en alto el nombre de Francia. Aprendieron también los franceses que Napoleón Bonaparte los representaba en carácter, en decisión, y sobre todo Napoleón Bonaparte dejó algo para la sociedad francesa y para la sociedad mundial, que se va a llamar el Código Civil. El Código Civil es un conjunto de leyes que va a restaurar los derechos de los franceses que están siendo nuevamente atropellados, y en ese Código Civil pues va a ordenar toda la parte de los derechos, va a darle el voto universal a los varones, va a quitar el feudalismo ya radicalmente, va a quitar la servidumbre, y además de eso pues va a promover las artes y las ciencias, que era lo que hacía que Francia se destacara dentro de los reinos en Europa. Aunque muchos consideraron que Napoleón era un dictador, muchos también le siguieron por su ingenio, por su habilidad y por su forma de dirigir a Francia, por haberla llevado a un nivel alto. Y pues es una época de la historia francesa donde el orgullo francés se va a fortalecer, porque llegó a ser un imperio. Muchas regiones del mundo, muchos países del mundo han llegado a ser imperios, como el Imperio Romano, que ha sido el más grande y el que más tiempo ha durado, por muchísimos siglos. Pero Francia también, digamos que alcanzó ese título, llegó a ser un gran imperio en la época en que Napoleón Bonaparte va a estar al frente. Bueno, chicos, quería hablarles de esta parte, que es la era napoleónica, y a su vez decirles que tienen una guía también que va a hablar de la era napoleónica. Hay un video que ustedes van a encontrar en la planeación que habla un poco más a fondo de la vida de Napoleón Bonaparte, y hay unas preguntas que quiero que ustedes presten mucha atención a todas las características y a esa forma de ser de Napoleón Bonaparte. ¿Sabe? Yo quiero motivarlo a que usted también sea un gran líder. Hay muchos líderes en la historia, pero hay unos líderes que han sido negativos y han llevado a sus países al fracaso, a la destrucción, a las muertes. Napoleón Bonaparte no es que haya sido ajeno a todo esto, pero sí
llevó en alto el nombre de su patria, la hizo más grande. Al final de sus días se dejó llevar por el poder, por esa sed de dominio, y lo llevó a ser ese dictador que pues los franceses no esperaban, ¿no? Pero finalmente, digamos que con todo ese tesón y con toda esa fuerza de carácter alcanzó muchísimas cosas para Francia. Yo lo motivo a que usted también sea uno de esos líderes, porque en octavo sí que hay líderes, grandes líderes. Entonces, desarrollen la guía, chicos. Voy a estar en la hora de la clase, estar en chat, voy a estar ahí en Skype, si lo prefiere, si le queda más fácil. Yo no tengo duda que ustedes lo van a hacer, son muy pilos. Entonces, si tienen de pronto alguna inquietud, pues entonces me contactan por el chat o por el Skype. Entonces les deseo de momento un feliz día. Estoy segura que vamos a volver a vernos pronto. Una bendición, un abrazo, y no se olviden que también los quiero mucho. Bye.